Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El mundo comienza a hacer cuentas del impacto que tendrá la pandemia de COVID-19 en la economía. Economistas ya califican la situación como la peor desde la Segunda Guerra Mundial o incluso desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. ¿Cuáles son los cálculos para Ecuador? Si bien el Banco Central y organismos multilaterales todavía no han publicado cálculos del impacto de la crisis sanitaria en el país, al ser muy prematuro, el vicepresidente Otto Sonnenholzner mencionó en días pasados una cifra preliminar: $2.000 millones en afectaciones, es decir, cerca del 2% del Producto Interno Bruto. En este marco, el economista Santiago García habla de un fideicomiso emergente para la producción y el empleo, con la intención de crear un fondo económico suficiente para evitar la quiebra y promover su recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas, las unidades productivas de la economía popular y solidaria y las unidades productivas de la economía familiar campesina y las empresas exportadoras. Pichincha Universal. Pichincha Universal. Sí, ahí estamos, son las 7:39 minutos, sí, son las 7:39 minutos. Dicho está en la introducción, la crisis sanitaria sin lugar a dudas está llevando al límite a la economía ecuatoriana, y bueno, y hay que ser justos, no solo a la economía ecuatoriana, sino a la economía de todos los países, pero la situación se torna más grave porque la economía ecuatoriana ya estaba atravesando momentos realmente complicados. Hay una alternativa, la que propone justamente nuestro invitado Santiago García, a quien les saludamos. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Te escuchamos. Washington, Licenia, buen día con todos los oyentes. Pues un gusto poder compartir y creo que hoy más que nunca necesitamos proponer alternativas. A ver, ¿cuáles serían los puntos neurálgicos fundamentales de la propuesta del fideicomiso? Bueno, yo creo que para hacer una explicación contextualizada y no entrar directamente, me parece que a la par que vamos resolviendo el problema sanitario, esa es nuestra primera prioridad. Yo les llamo el periodo cero, el periodo de inicio, el periodo más importante, que es el tema sanitario. Pero tenemos que ya trabajar, tenemos que pensar también en el periodo uno, llamémoslo así, el momento uno, que es, bueno, ¿cómo resolvemos la gran crisis económica que estamos inmersos los ecuatorianos y en general el mundo? Pero en el caso ecuatoriano ya hay que pensar cómo. Voy a poner dos ejemplos muy directos para que la gente, los oyentes, los radioescuchas de Pichincha Universal me entiendan. En estos días ha habido un gran número, lamentablemente, de despidos en florícolas, porque la actividad florícola, todos vamos a entender, es nuestra mínima prioridad de este rato, el comprar flores. Y el otro, empresas como Confiteca también, una empresa muy importante en el país, manufacturera, también ha procedido a despedir trabajadores. Entonces, yo lo que quiero ubicar ese punto es, bueno, ¿cómo podemos hacer este momento para empezar a trabajar en el momento uno de reactivación, de sostener que no quiebren las empresas, sostener el empleo? Entonces, varios académicos de varias universidades, luego ya voy a mencionar, lo que proponemos es la constitución de un gran fideicomiso. Fideicomiso es un contrato, ¿no?, en donde se crea un fondo financiero, un dinero, un recurso, con unos objetivos precisos. Ahí no es que voy a hacer esto, lo otro, no. ¿Qué objetivos podemos definir para un gran fondo financiero? Antes de decir los mecanismos de este gran fondo financiero, tendría como objetivo varias cosas. Número uno, empecemos por lo más importante. Número uno, por ejemplo, entregar a 0% de tasa de interés recursos para sostener el empleo. Si yo tuviese, ya digo, una florícola o una empresa manufacturera o alguien que nos escucha en el campo, por ejemplo, una pequeña producción agrícola, para sostener el empleo podría recibir un crédito de 6, 9, 12 meses al 0%, con el compromiso de sostener el empleo. Esa es una. Otra forma de que podríamos establecer en este fideicomiso, sostener la producción, por ejemplo, a un crédito al 4%, a 5 años, ¿sí?,
con una tasa de interés, como digo, baja, puede ser al 5%, para sostener la producción. Es decir, ahí el empresario necesita comprar nuevamente maquinaria, comprar su capital de trabajo que se llama, sus perspectivos universitarios es sostener las exportaciones. Ahorita, sí, termino esta idea central. ¿Por qué las exportaciones? Porque hoy, para un país dolarizado, no nos olvidemos, es una de las prioridades. Entonces, dicho estos tres grandes objetivos, me gustaría explicar paso a paso cómo constituirlo, qué recursos podrían generar, pero esa es la idea. Washington y le enseña esta idea inicial de acordarnos y ponerle alternativa, ya no de discurso, sino de manera más o menos efectiva. ¿Cómo hacemos para sostener a las empresas, a la base productiva, a la pequeña economía, a la pequeña empresa? ¿Cómo sostenemos producción y cómo sostenemos el empleo? Santiago, buenos días, le saluda Licenia. ¿Qué tan viable el tema de tener créditos al 0% de interés, una tasa de interés o una tasa de interés baja, tomando en cuenta que en otros países, en estos momentos de crisis, la banca ha sido sinceramente mucho más humana? En algunos países ha decidido hacer una moratoria en el pago de las deudas. No es que llámeme, le diferimos, le cargamos después de 3 meses las 2 cuotas que no me ha pagado en esta. No, no, no. Han dejado una moratoria esperando que esa situación termine para después empezar a cobrar lo que está pendiente. Aquí no hay esa banca humana, no hay esa solidaridad. ¿Qué les hace pensar que pueden conseguir tasas de interés bajas o 0% en tasas de interés? ¿De quién depende? Licenia, yo le hago un contrapunto. Estando de acuerdo en la necesidad de una banca humana, estoy yo de acuerdo en eso, cómo no, pero creo que hay que ser cuidadoso con el tema del sistema financiero nacional. Hoy el sistema financiero nacional, aproximadamente un 20% de las operaciones activas lo ejecutan las cooperativas. Entonces, una moratoria generalizada, Licenia, solo es un contrapunto, ¿no?, constructivo de ir pensando alternativas. Una moratoria así generalizada podría ser muy perjudicial, por ejemplo, para las cooperativas, que al final del día, como en Pichincha, tenemos cooperativas en los cantones, en las parroquias, que son las que realmente sostienen a la pequeña producción, ¿no es cierto?, a lo que significa la actividad empresarial productiva o de la economía popular solidaria. Nada más Pero hay sí, bancos que han ganado utilidades millonarias de acuerdo, y ahí se sí. podría aplicar. Correcto. Es solo cuestión de ver esas cifras. Sí, yo por eso digo es un contrapunto constructivo, ¿no? Porque hay que afinar las cosas. Yo lo que creo en este momento hay que, sobre todo, sumar alternativas, sumar propuestas, hacer que la actividad económica, como digo, para mí, tan importante es como nuestro distanciamiento social. Hoy mismo estamos desde nuestras casas, en línea. Tan importante como eso es sostener la actividad productiva y el empleo. ¿Qué nos hace pensar? Por eso creemos que no debe ser con recursos, llamémosle este momento de normales, formales, los que actualmente dispone tanto la banca pública como el sistema financiero nacional, que yo lo incluyo, como acabo de decir, es muy importante, muy interesante lo que se ha hecho en el país, tener el sistema cooperativo. ¿Cómo se fondearía esto? Porque para poder avanzar, ¿cómo se fondearía? Nosotros estamos proponiendo la emisión de $500 millones de un bono social respaldado por un organismo multilateral, porque el año anterior, al finalizar el 2019, inicios de este, se emitieron $400 millones, bonos respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y es el bono que ha permitido, se inició una especie de reactivación del sector de la construcción, entregando créditos al 4.99%. Eso está ahorita y se lo canaliza a través de la banca pública y privada. ¿Por qué al bonos colateralizados, respaldados por un multilateral? Porque hoy tenemos un riesgo país de 6.000%. Entonces, prácticamente se hace imposible, pero si se tiene un aval de un multilateral como el BID, entonces es factible. Nosotros lo que creemos, los profesores universitarios de la Universidad Central, la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad Técnica del Norte y del Instituto de Altos Estudios Nacionales, nos hemos juntado un grupo de docentes para buscar precisamente esta alternativa, porque hay esta experiencia, ya se emitieron 400 millones, en vez de que se emitan bonos, no sé, para diferentes necesidades, yo creo que hoy es una necesidad, como digo, sostener la producción y el empleo. Ese es uno. La otra propuesta que estamos haciendo es destinar 40% del ISD
Nosotros del año anterior, el 2019, se recaudó entre 1.200, 1.300 millones de dólares del impuesto a la salida de las divisas. ¿Quién paga esto? Todo aquel que consumimos fuera del país, todo aquel que hace una transferencia al exterior, ¿no es cierto? Tanto que el sector privado, gran parte del sector privado, sobre todo las cámaras comerciales y las cámaras grandes han renegado de este impuesto. Yo creo que es una manera decente de mantener el impuesto a la salida de divisas y el 40% destinar al fondo. ¿De qué hablamos? Hablamos de unos 600 millones de dólares. Nosotros lo que pensamos, este fideicomiso no puede ser creado, ¿no es cierto?, con un monto mínimo, hablemos de 50, 100 millones, no, esto tiene que ser creado con una magnitud que haga posible, como digo, esta necesidad de evitar el despido en la florícola, el despido en la manufactura, en el calzado. Hoy en la mañana escuché, por ejemplo, a un directivo, lo escuché en otro medio de comunicación del sector manufacturero del calzado. Evidentemente hoy no es nuestra prioridad ni la vestimenta ni el calzado. Entonces yo me pongo los zapatos del empresario y digo, bueno, ¿cómo hago? Llega el fin de mes, ¿cómo hago para pagar los sueldos y salarios? Si no he vendido nada. Si me pongo para Quito, nuestra capital de la República, ¿cómo mantengo mi cafetería si nadie llega? Está prohibido, ¿no es cierto?, que podamos llegar a una cafetería. Entonces, ahí ya sumamos, volviendo al tema de financiamiento, sumamos, no sé, 1.000 millones de dólares que creo que vamos a requerir para poder sostener. Una tercera idea y que es bastante controversial, pero como digo, Licenia y Washington precisamente estamos en este medio de comunicación importante para poner sobre el debate y que digamos, bueno, no es posible, si es posible, ¿qué hacemos para que esto sea factible? Estamos proponiendo que se proceda a la venta total o parcial del Banco del Pacífico. Todos me dirán, bueno, pero el Banco del Pacífico es privado. El Banco del Pacífico pertenece al BIES y a la CFN. Tiene una estructura especial, es un banco especial entre público y privado. Está registrado como banco privado, pero en realidad los accionistas somos los ecuatorianos. O sea, aquí no hay que decirlo así, somos nosotros los dueños del Banco del Pacífico. Entonces, colocar sus acciones, no sé, se me ocurre, había una valoración inicial de cerca de 900 millones de dólares, alguien hablaba un poquito menos de 600. En fin, si se colocasen esas acciones y se vendiesen, y ese dinero ya no va al presupuesto público. Esa es la propuesta Licenia y Washington. No debe ir al presupuesto público, debe ir a un fideicomiso público-privado para sostener este crédito que acabo de mencionar, al 0% para sostener el empleo en nuestra base productiva. Además, es una propuesta también arriesgada. Nosotros tenemos una de las joyas de la corona. El nuevo ministro de Recursos Naturales algún rato ya lo mencionó, con parte de su agenda. Antes de que tengamos esta gran crisis, se dijo que se puede concesionar el Campo Sacha, como digo, una de las joyas de la corona. En vez de que se concesione, yo lo que digo es hacer una entrega, ¿no es cierto?, de la gestión, de la administración de los recursos de este pozo tan importante. Gran parte de esos recursos se pide un bono de entrada entre 1.500 millones de dólares, uno de los pozos más productivos que tiene el país. Sé que no es el momento adecuado, hoy nadie quiere invertir en petróleo, pero esto habrá que ir haciéndolo de manera progresiva, el Fondo de Recuperación de la Producción. Entonces, parte de esos recursos, en vez de que entre al presupuesto público, parte de los recursos podría fideicomisarse. Entonces, Licenia y Washington, hay más opciones. El día de ayer me han escrito algunos colegas y me han dicho, mira, ¿por qué no proponemos que ese fideicomiso, con la venta de los activos que están en manos de inmobiliaria? Entonces, Washington, ¿por qué no? Hay activos ahí. Yo lo que digo es, tenemos hasta casas, hay autos, hay obras de arte. Pues eso se lo entrega, se lo vende y parte de esos recursos entran. Hay una estimación, no tenemos el dato preciso, vamos a investigar cuánto dispone Inmobiliar de activos que no son útiles este momento para el bienestar de los ecuatorianos. Creo que es alrededor de 200, 300 millones, imagínense. Y luego lo que quisiera concretar la idea también es, estos recursos podrían ser canalizados incluso por la propia banca privada y la banca pública. Es decir, voy a una cooperativa, estos 1.500, 2.000 millones que creo que habría que construirlo de manera progresiva. Entonces soy pequeño florícola de Cayambe, entonces llego y me entregan el crédito a 6, 9 meses. Esa es un poco la idea central
como digo, yo creo que hay que poner, y les agradezco la posibilidad de los pocos medios, hay otros medios que nos han parado, como decimos, son a los quiteños. Esta propuesta, como digo, siempre es perfectible, siempre habrá que buscar la forma, pero estamos en emergencia. Yo, como digo, escuchando y poniéndome en los zapatos del pequeño productor, del pequeño empresario, del dueño del hotel, seguro nos están escuchando, o el productor agrícola de nuestro Pichincha. Pichincha es bueno, si uno le deja, salimos un poquito de la capital y de Quito, tenemos producción agropecuaria, producción pecuaria. ¿Y quién se acuerda de ellos? ¿Cómo llegamos a ellos? Y hay que llegar de una manera efectiva, ¿no? En fin, eso ha sido la propuesta, como digo, de académicos. Queremos ponerlo sobre la mesa, nos estamos dirigiendo a varios medios de comunicación, esperamos hacerlos llegar a la Asamblea Nacional, un esfuerzo de profesores universitarios que soñamos en que hay que dar cara a esto de una forma efectiva, buscando cómo salir, como digo, el momento uno es un momento que ya nos toca pensar, todos estamos de una u otra forma comprometidos con el momento cero de alejarnos socialmente, pero alejarnos socialmente tiene unos costos económicos. Ahora, la ciudadanía, y yo también me pregunto, Santiago, ¿por qué tiene que ir ese fideicomiso a manejo de manos privadas? Cuando lo que se está hablando ahora es del fortalecimiento del sector público. Y tenemos banca pública. Usted lo acaba de señalar, Banco del Pacífico, Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional. Y además el gobierno ha dicho que vienen recursos frescos, 2.500 millones de dólares. ¿Por qué vender los activos? ¿Por qué no de esos recursos que vienen, 2.500 millones de dólares, se crea el fideicomiso y lo manejan Banco del Pacífico, Ban Ecuador o la Corporación Financiera Nacional? La idea es no privatizar los activos o concesionar los activos que son, digamos, un sustento que tienen los ecuatorianos o que tenemos los ecuatorianos. Santiago. No, muy buen contrapunto, Washington. Precisamente, yo creo que el país necesita muchos recursos, por ejemplo, en materia fiscal. Y en materia fiscal ya no voy a hablar de forma amplia. Necesitamos dar cara y dar pelea y dar lucha desde con los recursos del Estado por el tema sanitario. Entonces, Washington, no hemos cuantificado, hemos pedido a un grupo de médicos que nos juntemos con economistas, politólogos, sociólogos, es hora de juntarnos y, por ejemplo, identificar con claridad cuánto requerimos para el tema sanitario, Washington. Ojalá pasemos lo más rápido posible. La gente que me escuche es la pregunta del millón. Y bueno, ¿y cuándo termine esto? No lo sabemos. Pero yo, bueno, apenas soy economista, como decimos, pero me queda claro que vamos a tener que destinar grandes recursos sanitarios para la infraestructura, para los materiales, para no solo ya contener la enfermedad, el virus, vamos a tener que hacer medicina preventiva, medicina curativa. Entonces Washington nos habla, bueno, no quiero dar cifras alarmantes, pero tarde o temprano nos vamos a contagiar, eso es lo que dicen los científicos, ¿no es cierto? Entonces, Washington, ahí se requiere dinero para el resto de la función pública. No vamos a dejar de pagar. Yo soy un funcionario, un profesor de una universidad pública como la Central. Todos necesitamos nuestros ingresos. Entonces, Washington, esos recursos, porque la estimación que estamos haciendo, si es que el Producto Interno Bruto se cae aproximadamente, como lo dijo el vicepresidente, entre el 2 y algunos académicos pensamos que puede llegar a un 5% del producto, en 5% Washington y Liceña, eso es bastante. Se va a caer los ingresos tributarios. O sea, no es porque el empresario no quiere o yo como persona también contribuimos, los profesionales nos descuentan, pero si los ingresos están en lo mínimo, no vamos a poder contribuir al Estado. Entonces, Washington, te contesto de esa manera, ¿no? Yo creo que esos fondos o recursos que primero, y aprovecho, hay que pedir transparencia, hay muchas generalidades, verá, van a llegar 2.000, sí, tal vez, no, 2.000 es de los... ¿Y cuándo llegan? Y sí. Eso requerimos a las autoridades económicas, creo que por el bien del país hay que informar a la opinión pública. Eso hemos dicho, hemos criticado a las autoridades económicas, a veces siento que les importa muy poco la opinión pública, pero que lo diga así, directo. Y cuando la opinión pública tiene que estar enterada, son recursos y deuda para, al final, los ecuatorianos lo vamos a pagar. Entonces te argumento de esa forma, ¿no? No descartamos, yo creo que por qué no plantearse este momento. El gobierno, yo entiendo, para ponerme en los zapatos del gobierno, la primera emergencia a resolver, a enfrentar es la sanitaria. Lo que técnicamente están pidiendo son recursos, se llama de libre disponibilidad,
Hoy no necesitamos recursos, por ejemplo, del gobierno chino que nos diga, bueno, apoyamos una infraestructura. No lo sé, eso es más complejo. Yo creo que este rato necesitamos sostener con recursos la lucha contra el virus. Entonces, por eso nosotros decimos, señores, son dos momentos. Sigamos con esta lucha que va a ser cuerpo a cuerpo y tenemos que el sector público, privado, meternos para contener el virus, para sanar, curar a los ciudadanos, y ahí se necesitan ingentes recursos. Y lo otro es lo que yo decía, Washington Licey, en el momento uno, ¿qué hacemos para sostener la producción? Las líneas, yo lo que digo, esto es complementario. La propuesta es, el año anterior se entregó crédito, tengo aquí la cifra a nivel de país, de cerca de 40.000 millones de dólares. Es decir, Santiago, María, Luis, todos recibimos crédito, los que hemos necesitado crédito el año anterior, se ha recibido de la banca pública y privada o del BIES. Muchos funcionarios públicos seguro están escuchando y dirán, pero yo pedí un quirografario, yo pedí un hipotecario del BIES, y el dato que para hacerlo corto, son 40.000 millones de dólares de crédito del sistema financiero. Nuestra propuesta, señores, de eso hay que mantener. El fideicomiso es aparte. O sea, es que yo entiendo, bueno, ahí manejo cifras un poquito más técnicas, hay que ser muy cuidadosos con el sistema financiero, hay que ver caso a caso, hay que entender bien al sistema cooperativa. Tenemos cooperativas del segmento 4 y 5 que son las territoriales. Yo rescato una de las cosas que hemos dicho la gente que estamos analizando el tema financiero. Hay, no recuerdo, cerca de 2.000 cajas comunales, y Pichincha es líder por el trabajo del gobierno provincial, y del gobierno provincial dirigido por el economista que fue prefecto anteriormente, Gustavo Baroja. manejó. Perdón, Gustavo Baroja, sí, se me fue un lapsus, perdón. Del economista Baroja, fue quien impulsó un conjunto, cientos de bancos comunales y cajas comunales en nuestra provincia. Entonces, por eso yo hago esta distinción. Pero Washington, tú pones un punto muy importante. ¿Por qué no manejarlo con la banca pública? Esa es la idea. A través, por ejemplo, de una línea de redescuento. Esto no es regalar el dinero, no. Esto es hacerlo bien, que sea sostenible el fondo, que al final el ecuatoriano diga, bueno, ¿y qué pasó con el dinero del Banco del Pacífico que era nuestro? Ah, bueno, ese dinero no está perdido, está colocado en lo que el ecuatoriano necesita. Correcto. En fin, habrá que ir perfeccionando, pero como digo, separemos las cosas. Recursos ingentes, grandes, tenemos que hacer la pelea, como digo, la gran batalla, que seguimos ahí todos los ecuatorianos aportando un poquito con el aislamiento social en el tema sanitario, pero el otro, como digo, es el otro gran momento de ya ponernos de acuerdo, empujar la recuperación de la pequeña producción, la pequeña actividad económica, la mediana industria, también la gran industria que sostenga empleo, ¿no? Quizás la gran industria, digo yo, la gran empresa tiene músculo financiero, y pedirles que sostengan el empleo porque de una u otra manera seguro lo pueden hacer, pero de ahí para abajo creo que todos están necesitando apoyo, y esta es la idea que con este grupo de profesores de varias prestigiosas universidades, pues estamos proponiéndole a la opinión pública para precisamente encontrar alternativas. Sin duda, muy valioso el aporte que hace Santiago. ¿Han pensado, ya se lo han entregado, enviado por alguna vía virtual a las autoridades económicas para ver la posibilidad de que lo tomen en cuenta, que les den al menos insumos para las cosas que ellos deben hacer? Bueno, en primer momento hemos entrado en una campaña muy fuerte a través de los medios de comunicación social, llamémosle las redes sociales, ¿no? Somos profesores universitarios, no somos autoridades, no tenemos la potestad para hacer una comunicación, pero yo soy de las personas que creen mucho en la opinión pública, Licenia. Le consta que siempre estamos, cuando me invitan a participar en esta prestigiosa emisora, en otras, yo siempre aprovecho y siempre lo asumo con mucha responsabilidad. Yo sueño con una opinión pública poderosa, creo que es el sueño de todos ustedes, en donde alguien me corrigió, las autoridades no nos tengan temor, yo no creo que se trate de eso, sino que nos respeten. Y así que creo que estamos en esa lucha, ¿no? Lo vamos a hacer desde medios de comunicación, hoy mismo tengo varias entrevistas, algunos colegas también, y creo que esa es la forma, ¿no?, de contribuir al país. Aquí no se trata de poner nombres, yo simplemente soy un instrumento más. Me he preparado mucho en mi preparación como profesional, como economista, como doctor en economía,
Pero eso tiene que estar al servicio del país, ¿no? Y igual el resto de colegas que hemos trabajado en esto. Así que vamos por el canal que podemos y está a manos, como este medio de comunicación, las redes sociales. No vamos a parar, hay que plantear, y si nos dicen, mira, está mal, yo sería el hombre más feliz que me digan está mal y hay que hacerlo de esta forma. Perfecto, hagamos. Creo que ya habremos logrado nuestro sueño de, como digo, ya poniéndonos en términos así humanos, pensando en nuestro país. La parte económica es una parte sensible. Yo ayer escuché a un empresario, ¿no? Y soy de las personas que cree que hay que ir construyendo y decía, vamos a tener que despedir a personas que han estado junto a la empresa 10, 15 años. Yo también me pongo, ¿no?, a pensar, no soy empresario, la verdad, pero digo, tienes razón, ¿no? O sea, alguien que está al lado tuyo y construye una empresa durante 15, 20 años y hoy decirle, ¿sabes qué? No vendo nada y hasta luego. O sea, sí debe ser duro, tanto para el que toma la acción de despido como el que recibe. También me pongo en los zapatos de aquel trabajador que se queda sin nada. Entonces creo que es momento de unirnos, de trabajar, de pensar todos de manera mancomunada. Pero también alguien me decía, un amigo mío decía, mira, Boris Cornejo de Fundación Esquel, hagamos que la solidaridad también sea real, ¿no? No solo sea de palabras. Aquí está. Aquí creo que habrá que sacrificar unos activos del Estado en vez de que estén ahí. Pongámosle al servicio del ecuatoriano, de la recuperación económica. El petróleo es nuestro principal activo. Hay que darle un buen manejo. Muchos expertos hablan de 10 últimos años. No es el mejor momento. Estaba viendo las estadísticas actuales del precio del petróleo. Está por debajo de $20. Eso es terrible, es una noticia terrible para el Ecuador. En fin, pero de la caída de limones me han enseñado que hay que hacer limonada. Eso creo que es el gran mensaje para los ecuatorianos. Muy bien, muchas gracias, Santiago, por haber atendido esta comunicación en la dimensión virtual de Pichincha Universal. Nos hablamos en una próxima oportunidad. Gracias. Hacemos la pausa. Son las 8:05. Breve pausa. Luego conversaremos temas políticos con el consejero del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera. Volvemos. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.